Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Estamos aquí otra vez, nos encontramos nuevamente para compartir juntos de la palabra de Dios y por supuesto esperando nuevamente que el Señor esté hablando en nuestros corazones, enseñando la verdad de su palabra, los valores y los principios para que podamos estar aplicando en nuestras vidas. Gracias a Dios nos ha tocado un lindo día hoy. La verdad que un sol bárbaro. Y de hecho, en algún momento, promedio de respecto a esta semana aquí en Buenos Aires subió bastante la temperatura, así que fue muy lindo tener un día de sol. Máxime que sería muy interesante que podamos empezar en principio de la posibilidad de disfrutar un poco más de paseos a partir de mañana. Y bueno, dicen los médicos que la exposición al sol hace que se incremente la vitamina D o algo así de nuestro organismo, así que agradecemos al Señor por su creación. ¿Okay? Y hoy quiero compartir un poco con ustedes este concepto que Pablo menciona varias veces, de primer Adán y de poster Adán. O sea, primer Adán, ¿sí? Y por supuesto también del segundo Adán. ¿Y cuál es el concepto? ¿Qué es lo que está queriendo transmitirnos la palabra de Dios con estas ideas? Así que vamos a buscar en el libro de Hebreos, andamos bien, en el libro de Primera Corintios. Pues justo hoy estuve revisando unas cosas en hebreo y me quedó grabado. O sea, Primera Corintios capítulo 15, un muy lindo capítulo que nos habla acerca de precisamente de la esperanza que el cristiano tiene en Cristo Jesús, de los acontecimientos que habrá de desarrollarse, no solamente en el desarrollo de nuestra vida aquí, sino fundamentalmente desde el punto de vista escatológico a partir del momento que el cristiano en la iglesia es arrebatada y luego, por supuesto, todos aquellos que corresponden van a ser resucitados y las condiciones que va a desarrollarse ese hecho. Así que vamos a 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer versículos 20, cortito 20, 21 y 22. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22. Dice así la palabra de Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a orar. Señor, te pedimos que esta tarde tu Santo Espíritu esté hablando en nuestros corazones. Pedimos que nos esté enseñando. Pedimos que tú abras nuestros entendimientos, que traigas, Señor, comprensión y sabiduría en nuestra mente, en nuestro corazón. No solamente para escuchar tu voz, para nuestro alimento espiritual, pero fundamentalmente, Señor, para entender la verdad de tu palabra, para salvación, pero también, Señor, para vivir conforme a la verdad de tu palabra. Dejamos todas las cosas en tu mano, agradeciéndote por todo, en nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí estamos, 1 Corintios capítulo 15, versículos 20, 21, 22. Y es interesante algunos conceptos que aparecen aquí, por ejemplo, cuando dice versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esto es, digamos, la explicación de versículo 21. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y el versículo 21 básicamente es una explicación, si se quiere, una consecuencia, tanto el versículo 18 como el versículo 20, ¿ok? El versículo 18 de 1 Corintios 15 dice,
Entonces, todos los que durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces Pablo le dice, bueno, no, los que durmieron en Cristo no perecieron. ¿Por qué motivo? Por el siglo XX dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. O sea, el fundamento de la resurrección es la resurrección de Cristo. ¿Ok? Y versículo 21 nos va a explicar por qué motivo es necesaria la resurrección aún del Señor Jesucristo, que ya se operó, por supuesto, hace 2000 años atrás. Y la razón, dice el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y el versículo 21 nos explica por quién es que entró la muerte y por quién es que llega la resurrección de los muertos. Dice, porque así como en Adán, ¿ok? Todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Básicamente este es el hilo conductor que viene desarrollando estos versículos que queremos compartir hoy con ustedes y entender cuál es este concepto de, digamos, en Adán todos morimos y en Cristo todos seremos vivificados. Ahora, no es necesario que lo busquen, pero fíjese, fíjese en el versículo 45 del mismo capítulo, 1 Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, pues, pero fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Está hablando otra vez de Adán, el personaje histórico, el primer ser creado por Dios. Y está hablando, postrer Adán, está hablando de Jesucristo. ¿Ok? Así que la pregunta es, no, digamos, ¿qué es lo que pasó? Volviendo al versículo 21, para que en Adán, todos, dice, versículo 21, en Adán todos morimos. Quiero aclarar antes, para hacer una diferencia y para quitar de nuestra mente toda idea falsa, que en el versículo 22, cuando aparece 2 veces la palabra todos, la primera vez en Adán se refiere a toda la humanidad, desde Adán hasta el último ser humano que hayan vivido, que van a vivir en este mundo. Está todos involucrados. Y ahora después vamos a ver por qué. Pero el segundo todos, cuando dice el versículo 22, en Cristo todos, bueno, ese todo, si se quiere, es más selectivo. No es toda la humanidad. Y vamos a ver quiénes son los todos que aparecen aquí en Cristo y que, como consecuencia de estar en Cristo, van a ser vivificados. Ahora, ¿por qué es que la Biblia habla de este primer Adán y de postrer Adán? ¿Por qué habla de en Adán tal cosa y en Cristo tal cosa? En este caso, que en Adán todo muere, en Cristo todos serán vivificados. Esto tiene que ver con el fundamento del problema de la relación del hombre con Dios. Y la realidad es que esto es absolutamente contradictorio con todos los preceptos y los principios de todas las religiones del mundo. Y contrariamente a lo que pretenden las religiones y todos estos procesos, si se quiere, espiritualizantes, la palabra de Dios lo que nos enseña es que el problema del hombre no es que es mal o como pretende la doctrina de Rousseau, que el ser humano esencialmente es bueno y que la convivencia, o sea, a través de lo que es el contrato social para poder vivir en sociedad, eso lo va corrompiendo. ¿Ok? Y el objetivo, digamos, la labor de la religión es volver a ser el hombre bueno. ¿Ok? Dotar al hombre de nuevos
y mejores valores humanos, de manera que lleguemos a ser una sociedad más justa, más equitativa y no sé cuánta cosa más. De hecho, creo que hoy por hoy, desde el punto de vista de las ideologías políticas, es un concepto bastante difundido y ha desaparecido toda esta barrera de izquierda, derecha, cosas por el estilo en estas cuestiones, porque fíjese un detalle. Esta idea de una sociedad más justa y una mayor justicia en la distribución de la riqueza ya no es un patrimonio de las ideologías de la izquierda. La realidad es que hay muchos partidos que tradicionalmente se lo ha catalogado como de derecha, también, digamos, necesariamente tienen que desarrollar este tipo de conceptos. Puede ser mayor o menor grado, pero la realidad es que no puede ir en contra de lo que es el concepto ya instalado de lo que significa el asistencialismo del Estado y cosas por el estilo. ¿Sí? De la preocupación, entre comillas, por los sectores más postergados, más carenciados. Puede haber matices, pero la realidad es que hoy por hoy ya no es un patrimonio exclusivo de la izquierda. Y esto igual pasa con todas estas cuestiones que tienen que ver con las ideologías de género y cosas por el estilo, o la nueva dictadura. Ya no es una cultura de la izquierda. De hecho, aquí en la Argentina quien ha llevado esta agenda o entregado esta agenda al Congreso que tiene que ver con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con matrimonio igualitario y ese tipo de cuestiones, ha sido precisamente un presidente y un grupo digamos, o su partido de una ideología que nadie en la Argentina lo cataloga de izquierda, por ejemplo. Así que, digamos, esta cuestión ya ha trasvasado y traspasado todo cuestiones ideológicas. Y pretendemos eso, igualdad económica, igualdad política, igualdad de derechos y cosas por el estilo. Por supuesto, de lo que nosotros, desde un punto de vista de principio cristiano, defendemos ni más ni menos lo que significa la igualdad legal, la igualdad ante la ley. No vamos a defender jamás que el hombre es igual que la mujer o viceversa, ¿sí? Y cosas por el estilo, porque no lo somos, gracias a Dios que no lo somos. Pero no quiere decir que no seamos iguales ante la ley. Dicho esto, hablando un poco y volviendo un poco a lo que estamos comentando acá respecto de este pasaje, hay que entender estas cuestiones elementales de la idea de que la Biblia desarrolla entre el primer y postrer Adán y las consecuencias. Y lo que la Biblia plantea acá es que la verdad que existe un principio igualador o un elemento, un hecho igualador para toda la humanidad, sin importar, digamos, las condiciones de ninguna naturaleza, es la muerte. ¿Ok? Y cuando el versículo 21 y 22 dice que por Adán es que entró la muerte, ¿ok? Y dijimos que eso todo se refiere a toda la humanidad. Esto lo vemos en el terreno de lo fáctico. Si no hay ser humano que no se muere. No hay ser humano que no pasa por la experiencia o puede de alguna forma decir que en algún momento de su vida no se va a morir. No importa en qué condiciones está, en qué condiciones vive, se desarrolla, pero en mejores o peores condiciones en cuanto a calidad de vida, pero la realidad es que es un fin inevitable para todos. A través de la historia hemos visto precisamente la cantidad de intentos y esfuerzos por conseguir, digamos, la posibilidad de una vida eterna, la posibilidad de burlar la muerte, pero nadie lo ha logrado y no se va a lograr jamás. Hoy por hoy la medicina, el avance de la ciencia puede aspirar a alargar las expectativas de vida, pero no hay nadie en su sano juicio que puede prometer que de la ciencia vamos a lograr
la inmortalidad. Y esto es una verdad sin importar no solamente quiénes somos, o dónde vivimos, o qué hemos hecho en nuestra vida, pero también actualmente, con el avance de la ciencia, es una pretensión que ni siquiera podemos burlar aún si estuviésemos fuera de la Tierra. Usted puede aplicar la teoría que quiera, ¿sí? Todo lo relacionado, por ejemplo, con el tema de si pudiésemos lograr viajar a la velocidad de la luz, como eso, dos personas en dos situaciones diferentes, uno viajando, por ejemplo, una nave, ¿sí? O un elemento que le permite viajar a la velocidad de la luz y una persona que no, y la teoría nos dirá que uno envejece, digamos, de una forma normal y habitual, el otro envejece más lento por el tema por la imposición de la posibilidad de viajar a la velocidad de la luz y cosas por el estilo. Pero la realidad es que a la postre todos vamos a morir. Aunque usted vaya a vivir 100 años, ¿sí? a la estación espacial que está orbitando la Tierra, o a la Luna, o Marte. Mira, qué interesante, una de las últimas películas que protagoniza este actor Brad Pitt, que se transforma en un astronauta, no me acuerdo el título de la película, que básicamente consiste que su objetivo es poder encontrar a su papá, porque bueno, lo perdió de muy chico, porque el padre participaba de un programa espacial de salir a conquistar nuevos mundos, y en algún momento desapareció. Supuestamente, y él buscaba la respuesta a lo que pasó. Supuestamente su padre estaba en Neptuno, en alguno de estos planetas ya en los límites de nuestro sistema solar. Y la base de donde iba a poder lograr lanzar el cohete para llegar a ese lugar era Marte. Marte ya había una colonia humana, así que llega a Marte luego, con todos los argumentos de la película, y finalmente llega hasta los confines del sistema solar y encuentra a su padre. O sea, su padre vivió décadas, ¿sí? En una condición totalmente diferente a la Tierra. Y es interesante que la película no puede evitar presentar algo diferente, porque sería absolutamente no creíble, y es que muestra a su padre, él lo encuentra ya muy anciano, con achaques y deterioros físicos, ¿okay? Y aún con cierto deterioro en su mente. Es decir que inevitablemente iba hacia este desenlace universal que es la muerte. ¿Ok? El punto central es esto. Como decíamos recién, las religiones quiere decirte que lo mejor que podés hacer para llegar a ser Dios o llegar a Dios es ser una buena persona, con buenos principios, altruista, siempre pensando y preocupándote por los otros. La palabra de Dios nos dice que el problema tuyo y mío con Dios es totalmente diferente. Y es que en Adán todos morimos inevitablemente. Así que el problema es, ¿cómo es que se soluciona este problema? ¿O cuál es el origen de este problema? ¿Y por qué esta idea de primer y posterior Adán, ¿sí? En Adán y en Cristo? ¿Cuál es la razón del desarrollo de todo esto? Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 5. Versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Repito, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjese cómo el apóstol Pablo nuevamente aparece aquí este concepto de primer hombre en Adán, porque cuando todos pecaron, sin el tecnicismo, el concepto es el tiempo verbal, es en el griego, el original del Nuevo Testamento es auristo, o sea que está hablando de un hecho consumado. ¿Cuándo? En Adán. Es decir, la razón por la que todos morimos en Adán es porque todos pecamos en Adán. Si usted lee después, a partir del versículo 13 hasta el final del capítulo, van a encontrar precisamente la argumentación, desarrollo lógico que el apóstol Pablo va a plasmar aquí, ¿sí?, acerca de, o las pruebas de la afirmación de la verdad manifestada en el versículo 12. Y de hecho Pablo después nos va a decir que, bueno, no importa, fíjese que usted habrá vivido en tal época o bajo tales circunstancias, pero la realidad es que no cambia el hecho de que todos morimos. Y la razón es que todos morimos en Adán, es porque todos hemos pecado en Adán. Y esto tiene origen precisamente allá en Génesis capítulo 3. ¿Ok? Y vamos a Génesis capítulo 3 nuevamente, como otros domingos hemos hecho. Y estoy seguro que ya están varios hermanos de la iglesia riéndose. Algún día vamos a escribir un libro sobre las anécdotas de la iglesia en torno a Génesis capítulo 3. Génesis 3, 1, capítulo 3, versículo 1 dice así: pero la serpiente era astuta, pero más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo, a la mujer, perdón, ese es el problema con la tecnología. Toqué algo sin querer, me tapó toda la pantalla. Versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, fíjese, vamos a parar un poquito a la lectura aquí. Fíjese un detalle, el concepto aquí es lo siguiente. Nos relata acerca de una responsabilidad que el hombre y la mujer tenía en relación con la palabra de Dios, el mandato de Dios, y básicamente la propuesta que le hizo Satanás y que en definitiva después Adán y Eva desarrolló es rebelarse contra la palabra de Dios para decidir nuestra propia voluntad, decidir nosotros, ¿sí?, de forma absolutamente unilateral, los principios que vamos a desarrollar en nuestra vida. Es decir, que encontramos aquí el acto de, precisamente del pecado, el primer pecado, cuando el hombre decide no solamente desobedecer la palabra de Dios, sino que además decide nuevos principios para su propia vida con total exclusión e independencia de Dios. ¿Ok? Y después vamos a desarrollar un poco esta idea, pero fíjese un detalle, que acá apareció un problema, y el problema es el pecado, y es lo que dice Romanos 12, por cuanto todos pecaron, ¿ok?, por lo tanto, llegó la muerte. Y aquí encontramos precisamente en Adán, la humanidad entera está pecando.
Tengan en cuenta lo siguiente, Adán es ni más ni menos el representante de la humanidad entera. Adán tenía la capacidad de pecar y de no pecar. Adán podría haber obedecido a la palabra de Dios y habría transformado eso en bendición para la humanidad entera, pero él decide pecar y desechar la palabra de Dios y la relación con la persona de Dios. Y es un acto que posteriormente condena a partir de allí a toda la humanidad entera. Y esto es un principio, una verdad que se transmite por el solo hecho de ser parte de la raza humana. En esa historia que le conté acerca de esta película, que sin importar el contexto donde vivamos o qué desarrollemos o qué hagamos, pero la destrucción y consecuente la muerte de un ser humano es inevitable y es una verdad inviolable. Y aquí es donde precisamente cuando usted se va más abajo, versículo 19 de Génesis 3:19 dice, le dice a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, que Dios ya está anunciando, le está diciendo a Adán, la consecuencia de tu pecado es la muerte. ¿Ok? Y aquí está hablando, por supuesto, de la muerte física. Todos sabemos qué es lo que pasa con un cuerpo inerte, un cuerpo muerto, ¿sí? Simplemente con el paso del tiempo se va a descomponer y se va a transformar nuevamente en parte de la tierra en donde estuvo enterrado. Es decir que el concepto de cuando Dios dice, cuando ellos dice, capítulo 3, dice versículo 2, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles huertos podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Ok? Así que Dios le dice, mira, el día que ustedes obedezcan y quebranten las leyes, las normas mías, van a morir como consecuencia, como castigo de su pecado. Y Satanás le engaña a Eva diciendo, no van a morir. Y Dios aquí le anuncia, sí van a morir. Le dice a Adán, polvo fuiste tomado y al polvo volverá. Pero hay algo que, si se quiere, entre comillas, que va mucho más allá de la muerte física. Y es lo que dice el versículo perdón, se me fue el pasaje. Dice el versículo 13. Es Gálatas, Génesis 3:13. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjese que aquí ya con el pecado aparece en este pasaje, es decir, versículo 15 básicamente, lo que se conoce como el protoevangelio. Ya Dios automáticamente anuncia la llegada de alguien que iba a destruir, a deshacer precisamente la obra de Satanás. La obra del diablo fue precisamente llevar al hombre a rebelarse contra Dios, y no solamente trajo como consecuencia, como castigo de nuestro pecado, a la muerte física, pero fundamentalmente trajo como consecuencia la muerte espiritual, que es
no solamente nuestra separación con Dios, sino también nuestro castigo eterno en el infierno. Así que automáticamente Dios ya le está diciendo aquí, es que va a venir alguien que va a deshacer esta obra de manera que va a permitir que la humanidad entera, que en Adán cae bajo la condenación del pecado y como consecuencia la muerte, va a llegar ese alguien que va a poder revertir este proceso. Y ese alguien es Jesucristo. Por eso dice la Biblia, el primer Adán, el posterior Adán, en Adán, en Cristo. Precisamente son los representantes de dos, si se quiere, grupos humanos. Adán, la humanidad entera, en Cristo, parte de la humanidad entera, y usted es quien va a tener que decidir si va a estar en Cristo o no. Así que vamos a ver un breve sobre este tema también. Así que tenemos aquí precisamente el pecado, no es solamente el concepto de transgresión o rebelión contra la palabra de Dios. El pecado ha llevado al hombre precisamente al concepto de la idea de que puede prescindir de Dios. Él no necesita de Dios. De hecho, está bien expulsar a Dios de nuestras vidas. Y de hecho la humanidad a través del tiempo, a través de los siglos y los milenios, ha desarrollado diferentes conceptos e ideas para poder paliar esta situación. Desde la creación de religiones, que nos dice seamos todos buenos, de filosofías, que nos ayuda a desarrollar conceptos de la forma de vida también, y por supuesto también de ideas y por supuesto conceptos de principio de vida donde Dios no existe. Desde el anuncio que Dios está muerto hasta el anuncio que Dios no existe. Son todos los medios que el ser humano ha desarrollado, instrumentos que el ser humano ha creado, con el objetivo de poder solucionar este problema que es su relación con Dios. Y contrario a todo lo que tal vez usted escuchó o se le enseñó, la Biblia, la palabra de Dios dice que el problema tuyo y mío con Dios no es que seamos buenos o malos, seamos ricos o pobres, seamos hombre o mujer, o seamos de tal o cual nacionalidad, o problema cultural o educativo. Es un problema de pecado. Y eso lo tiene desde la persona más pobre hasta la persona más rica, la persona, si se quiere, digamos, con el peor, digamos, coeficiente intelectual, hasta que tenga el mejor coeficiente intelectual, no importa. Hombre o mujer, joven, niño, es un problema de la humanidad entera y es el problema del pecado. Así que el desarrollo de la palabra de Dios es muy clara. Génesis 3 nos dice precisamente aquí, Dios ya está, ¿ok?, anunciando y enunciando claramente que la consecuencia del pecado no solamente la muerte física, pero fundamentalmente la muerte espiritual es nuestra eterna, actual y en el futuro, nuestra eterna separación con Dios. En la palabra de Dios, el concepto de muerte es un concepto, no solamente tiene que ver con lo inevitable y con lo no deseable, pero es el concepto de juicio, porque la idea de la muerte trae aparejada inevitablemente el juicio de Dios y con eso inevitablemente el castigo por el juicio, como consecuencia por el juicio de Dios. Dios ya le dijo a Adán, mira que si vos haces esto, vas a morir. Y esto va a traer consecuencias para toda la humanidad entera. Pero a Adán no le interesó y prefirió el pecado, con todas las consecuencias que trajo para la humanidad entera. Por eso en Romanos 12, el apóstol Pablo 5:12 nos dice que la muerte entró por un hombre por causa del pecado, y la muerte pasó a todos porque todos hemos pecado en Adán. Por eso el pasaje de 1 Corintios 15 nos dice que por un hombre entró la muerte, y es Adán, por eso en Adán todos morimos, y por otro hombre entró, ¿qué cosa? La resurrección, la victoria, ¿sí?, sobre la muerte,
que es Jesucristo, porque es en Cristo todos somos vivificados. Así que yo no sé qué es lo que usted escuchó o qué es lo que a usted le han enseñado sobre el problema del hombre, pero tiene que saber que la palabra de Dios nos dice que el problema tuyo mío en nuestra relación con Dios tiene origen en nuestros pecados. No solamente la transgresión de la ley de Dios, sino también, ¿qué cosa? El desarrollo de una cultura con la intención clara de excluir a Dios, porque a veces creemos que si algo no está, es como que no existe. ¿Conoce, usted alguna vez ha hecho algo así o conoce a alguien que haga eso? Que dice simplemente negar una verdad y una realidad pretendiendo que esa verdad no exista porque simplemente yo lo niego su existencia. A veces vemos este concepto llevado al extremo en muchos padres. Hay padres que hacen, pero que hay padres que uno le dice, che, escúchame, me ha pasado a mí. Me parece que tu hijo tiene un problema de la vista, tendrá que llevarlo a la oculista. ¿Por qué? Porque yo observé tal cosa. No, mi hijo es perfecto. Conozco un caso donde los padres negaban una enfermedad grave en su hijo porque su hijo no podía tener esa enfermedad. Y ellos de alguna forma desarrollan esta idea, lo que la humanidad entera desarrolla, y es que si negamos una verdad, tal vez esa verdad deje de existir. Así que usted puede negar la verdad de la palabra de Dios, que su problema, su relación con Dios, son sus pecados, y usted puede pretender crear alternativas y con esto todos los problemas desaparecen. Y la verdad y la realidad desaparecen. Si usted quiere, puede negar que usted es pecador. Pero ¿cómo va a negar que muere? Porque se va a morir. Y la Biblia te sigue diciendo, pero eso es consecuencia de tus pecados. Lo que decía recién, Adán podía decidir pecar o no pecar. Pero a partir de Adán, la humanidad entera ya no tiene más esa opción. Todos nacemos pecadores y todos nos inclinamos al hábito del pecado. Mire su propia vida. Si usted es padre, madre, mire sus hijos. ¿Por qué motivo, sabiendo el bien y el mal, usted, sus hijos, mis hijos, cualquiera, elegimos el mal? Usted puede negarlo, decir, no, esto no es así. Bueno, entonces usted tendrá que reconocer que la sociedad en la que vivimos es una sociedad donde los delitos, los pecados, no existen. Si usted aún pretende decirme que el ser humano puede corregirse, llegar a ser bueno, entonces yo calculo que ustedes son de esa persona que se va de su casa y deja las puertas abiertas de su casa. Porque el ser humano puede ser bueno, es bueno, puede saber el bien y el mal y elegir el bien. Por lo tanto, usted puede confiar que toda la puerta de su casa abierta, sin ninguna persona, no va a ser objeto de algún tipo de hecho delictivo. Yo seguro que no lo hace. Porque usted sabe que la verdad, y es que el ser humano es pecador, y usted sabe que el deterioro social, generación tras generación, claramente nos está indicando que el ser humano, aunque conozca el bien, siempre, inevitablemente va a hacer el mal. ¿Por qué? Porque en Adán todos somos pecadores.
no solamente por naturaleza, sino también por elección. ¿Por qué? Porque a diferencia de Adán, nosotros ya no tenemos posibilidad de no pecar. Así que la condenación de Dios, el juicio de Dios, la sentencia de Dios se hace totalmente inevitable para la humanidad entera. Y de hecho Dios termina esta serie, digamos, si se quiere, de castigo contra Adán y Eva, termina precisamente anunciando claramente, Dios le está diciendo a Adán, de polvo fuiste tomado y al polvo vas a volver. Y esto puede sonar muy poético, pero es una realidad también. Inevitablemente algún día nuestro cuerpo inerte se habrá de componer y transformarse nuevamente, integrarse con el polvo de la tierra. Así que la palabra de Dios es muy clara. Nuestro padre Adán decidió pecar y condenó a la humanidad entera. Y usted y yo nacemos ya pecadores y decidimos pecar. El ser humano no se transforma en algo bondadoso a través del tiempo, todo lo contrario. Ahora es interesante el concepto de la palabra de Dios, porque el fin que nos lleva a nuestro pecado es hacia la muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna, en la condenación eterna del infierno. Sobre esa base, ese escenario de muerte, Dios en Cristo nos da vida. Volviendo a 1 Corintios, capítulo 15, cuando dice 1 Corintios capítulo 15, dice, porque así como en Adán, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este versículo en particular está hablando sobre ¿qué cosa? Tiene un concepto escatológico, ¿sí? Está hablando de la resurrección final de aquellos que están en Cristo. Pero la realidad es que cuando dice en Cristo, digamos, todos serán vivificados, no está hablando sobre algo de un evento futuro, sino también está hablando de un evento, digamos, del presente, porque en Cristo todo aquello, por eso dice versículo 21, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esto es un hecho legalmente real hoy, desde el momento que alguien está en Cristo. Porque la palabra de Dios nos dice claramente que no solamente, ¿sí?, va a haber una resurrección corporal, pero también hay una resurrección espiritual. La persona en el momento que está en Cristo comienza nuevamente a tener una vida espiritual que se murió, que desapareció, que se cortó del momento que pecamos en Adán. En Cristo, del momento de estar en Cristo, tenemos nuevamente una vida espiritual que es lo que nos permite comunicarnos con Dios y relacionar con Dios. Y antes que usted diga esto, pregunte por qué yo tengo que obedecer a Dios, y la respuesta a esta pregunta tiene que ver con por qué es que Dios ha procurado un medio para nuestra vida. Y es que usted y yo somos creación de Dios. Usted y yo hemos sido creados por Dios. Y Dios, como el autor de la creación, tiene derecho de autor sobre su creación. Como creador, tiene derecho de autor sobre su creación. Y esto es una verdad que ocurre en todo lado. Miren, si no, no existiría la ley de lo que es la ley, digamos, de la propiedad intelectual, la ley del autor y cosas por el estilo. Si no, no existiría este problema, entre comillas, de lo que significa, por ejemplo, la piratería y cosas por el estilo, por ejemplo. Yo recuerdo que vino una vez aquí, en nuestra iglesia, un hermano de Estados Unidos y este hombre, junto con su esposa, se dedicaba a viajar por todo
Estados Unidos compartiendo a través de la música, ¿okay?, el Evangelio de Jesucristo, nos ha dejado, digámoslo, CD de su producción, y al mismo tiempo nos entrega una carta donde él, como autor de contenido de esos CDs, nos daba el permiso a su utilización y a su reproducción. ¿Por qué? Porque la reproducción de un material de alguien, por ejemplo, digamos, una pieza musical, usted tiene que pagar impuestos sobre eso, porque es lo que exige la ley que defiende y cuida el derecho del autor. Tenemos aquí, digamos, organizaciones como SADAIC y otra cosa, y otro tipo de organismo que lo que hace precisamente es procurar que se respete el derecho de autor. De hecho, si usted, por ejemplo, en algún lugar público y comercial, sea un negocio, un restaurante o un día en un salón de fiesta, reproduce algún tipo de digamos, pieza musical, le tiene que pagar por eso. Ahora usted dice, pero yo nunca lo pagué. Bueno, evidentemente nunca lo ha encontrado o capturado, entre comillas, algún inspector de estos organismos que precisamente le va a labrar un acta donde usted va a tener que pagar la multa. Esto es lo que está en la ley. O sea que la ley protege el derecho del autor. Reconoce que el autor de una creación tiene derechos sobre esa creación. Y Dios, como nuestro creador, tiene derechos sobre su creación. Y Dios tiene derecho a establecer las reglas y los medios que su creación se va a relacionar con él. En este caso somos nosotros. Dios le ha impuesto a su creación cierto tipo de principios o reglas que debe desarrollar. Indudablemente, si su creación, digamos, infringe esa ley, es pasible de sanciones. Sin llegar a ese extremo, fíjese, piense en una relación de padre e hijo. Nuestros hijos no son nuestra creación. Es una bendición, son vidas que Dios nos ha entregado para administrar. Pero reconocemos, y la ley reconoce el concepto de lo que es el derecho a la patria potestad. Derecho parental. ¿Ok? Nosotros como padres tenemos precisamente el derecho y obligación de velar por el desarrollo armónico, psico, social de nuestros hijos, pero aún en esta definición faltaría el desarrollo espiritual, los principios de vida que queremos que nuestros hijos desarrollen en su propia vida. Lamentablemente, a través de toda esta basura de lo que es la ley sobre el tema de que digamos que recepciona lo que es la ideología de género, el Estado pretende que él tiene derecho a educar, más que educar, digamos, a crear nuestros hijos transmitiendo los valores que él cree que nuestros hijos deben recibir. Eso son responsabilidades y derechos de los padres. Nosotros le establecemos límites a nuestros hijos, lamentablemente muchos padres no lo hacen. Nosotros le establecemos los principios y las reglas que ellos tienen que desarrollar. Nosotros le establecemos las reglas para la convivencia familiar, por ejemplo, y aún después la convivencia social. Y este concepto se basa también en esta idea de nosotros los padres como progenitores, por lo tanto tenemos derecho a establecer reglas. Dios, como tu creador, como mi creador, tiene también exactamente derecho a establecer reglas. Y de la misma forma que nosotros con nuestros hijos, cuando ellos quebrantan esa regla establecida, acarrea sanción.
Quebrantar las leyes de Dios acarrea sanción y la sanción es la muerte física, espiritual y muerte eterna. Pero ese Creador te ama de tal manera que ha decidido precisamente crear una alternativa, permitir que puedas pasar de estar en Adán a estar en Cristo, y sobre la base de la muerte como consecuencia final de nuestro pecado, crear vida. Dios no es el autor de la muerte, es la consecuencia de nuestros pecados. Dios es un ser creador y aún sobre la consecuencia de tus pecados y los míos puede crear vida, una nueva vida, para restablecer lo que usted y yo necesitamos, que es una relación personal con Dios. Porque así Dios te ha creado una necesidad de estar en relación con Dios. Por esa razón el ser humano ha desarrollado a través de los siglos y los milenios diferentes medios para anular a Dios de su vida. Pero la realidad es que usted puede pretender que un auto puede transitar sin la rueda. Usted puede un día poner algo delante del carro y tirar ese auto, y usted se ve que se movió. Usted puede poner una tropa, digamos, de personas atrás del auto y empujar y se ve que se movió. Pero la realidad es que el auto, para moverse, necesitan de las ruedas. De la misma forma, usted puede crear sustitutos, pero la verdad es que usted necesita a Dios para encontrar la plenitud en su existencia. Y eso es en Cristo. Sobre la base de la muerte, Dios aún, sobre la consecuencia del pecado, puede crear vida. Y no solamente como aparece aquí en 1 Corintios 15, la vida física, la resurrección, sino primordialmente vida espiritual. Te permite a mí y a vos y a usted tener una nueva relación con Dios. Y lo que la palabra de Dios nos dice, cómo es que llegamos a estar en Cristo, están, por ejemplo, en Juan. Busquemos el Evangelio según San Juan. Fíjese, vamos a leer a partir del capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 9. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así: aquella luz verdadera, está hablando de Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Fíjese el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que la forma en que usted y yo podemos estar en Cristo es a través de la confianza, la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿fe en qué? Que Dios, bien. Fe que Él es el creador de todo, bien. Pero fundamentalmente fe en la obra. ¿Por qué? Porque la realidad es que usted y yo, desde Adán hasta aquí, hemos demostrado claramente que somos incapaces de poder cumplir con las normas de Dios, con los principios de la palabra de Dios, de la verdad, de la santidad de Dios. Imagínese esta situación. Usted tiene a alguien en su casa que no puede cumplir jamás todas las normas que usted le establece, todas las órdenes que usted le transmite. ¿Se imagina esa situación? Ok, así somos nosotros en relación con Dios.
Ser humanos somos incapaces de cumplir, somos incapaces de no quebrantar una sola norma de Dios. Así que lo que Dios decidió hacer por amor a usted y a mí es traer a alguien que sí es capaz de cumplir con las normas de Dios. Jesucristo. Que sí es capaz de cumplir con todo y cada uno de los mandatos de Dios. Que sí es capaz de jamás quebrantar ni la justicia ni la santidad de Dios. Y así fue como vivió Jesucristo. Y finalmente Él muere en la cruz de Calvario. No porque Él pecó. No porque quebrantó las normas de Dios. Dice Pablo claramente en 2 Corintios que el que no conoció pecado, Jesucristo, fue hecho pecado por nosotros. Es decir, que lo que Dios está proponiéndole al ser humano es, en Jesucristo, Él va a cumplir todos los mandatos, las normas de Dios. De manera que si usted y yo hoy estamos dispuestos, que estamos en Adán, muertos en nuestro delito y pecado, estamos dispuestos a levantar nuestra vista y mirar a Cristo colgado en esa cruz, muriendo por tus pecados y por los míos. Dios está dispuesto hoy a reconocer que en Cristo hemos pagado las consecuencias de nuestro pecado. En Cristo hemos pagado la culpa y la sentencia y la pena sobre nuestro pecado. Por eso Cristo murió en tu lugar y en mi lugar. Por eso dice Dios que en Cristo, hoy, si está dispuesto a creer, dice aquí, más a todos los que recibieron. ¿Quiénes son los que le recibieron? Los que creen en su nombre. En el nombre de Jesucristo. Usted va a estar en Cristo vivificado. Es decir que sobre la consecuencia del pecado que es la muerte, Dios crea vida. Así que en 1 Corintios 15, cuando dice, en Adán todo muere, y ahí estaba toda la humanidad entera, pasado, presente y futuro, usted y yo podemos pegar el salto de estar en Cristo y ser vivificados si hoy estamos dispuestos a creer que Dios a través de Jesucristo nos mostró o descargó en Él su ira y su justicia y su santidad, o el cumplimiento de su santidad, para que a través de Él Dios está dispuesto a entregarnos su amor y su misericordia y su gracia en Cristo. Este es el concepto de estar en Adán y en Cristo. En Adán, por causa del pecado de Adán y por nuestro propio pecado, todos morimos. Y todos seremos pasibles de juicio y de la condenación de Dios. Y todos seguiremos sin tener capacidad de relacionar con Dios por más religión, buena obra o negación que usted haga de la existencia de Dios. Y solamente en Cristo, usted y yo, podemos solucionar el problema de nuestra relación con Dios, que son nuestros pecados. Y aunque estemos muertos en Adán, Dios nos da vida. Nos da, en el mismo momento que usted cree en Cristo, una nueva vida espiritual que nos permite relacionarnos nuevamente con Dios. Ahora, lo más lindo de todo esto es que esa vida en Cristo no es una promesa futura, es una vida que comienza aquí, hoy. Por esa razón vamos a encontrar, por ejemplo, en las epístolas todos los principios que la palabra de Dios ha establecido para el desarrollo de la vida, la nueva vida vivificada en Cristo, la nueva vida que tenemos en Cristo, aquí, en nuestra relación interpersonales, familiares, matrimoniales, entre los hermanos, los miembros de la familia de la fe, principios que reflejan la nueva vida en Cristo. Pero hay una condición. Gálatas 2:20 nos dice que
con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la condición es que usted y yo tenemos que reconocer para que esa nueva vida se manifieste plenamente en el desarrollo de nuestra existencia en este mundo, es que tenemos que reconocer que somos no solamente ya creación de Dios, sino somos hijos de Dios, somos deudor con Dios. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser conforme a los principios que Dios estableció. El ser humano en su soberbia quiere que Dios lo acepte y haga las cosas como Él quiere que se haga. En su soberbia el ser humano dice: Dios, mira, vos querés recibirme, aceptarme nuevamente a tu lado, bueno, va a ser según mis condiciones. Esto es tan absurdo como que alguien va a su casa y dice: como yo estoy aquí, ahora esta casa va a funcionar todo según, ¿qué cosa? Mis condiciones. No importa, usted está acostumbrado a comer o a almorzar a las 12, bueno, listo, mi condición es que tengo que almorzar a las 3 de la tarde. Y usted le dirá: pero es mi casa, es mi familia. Y es totalmente inaceptable que ese alguien invitado imponga las condiciones. Bueno, si usted quiere volver a Dios, las condiciones las pone Dios. Así como su creador estableció las condiciones y las normas para desarrollar la relación entre usted y Dios, hoy Dios, como el autor de su salvación, establece las condiciones por medio de las cuales usted puede regresar a Dios. Y dice claramente, como leíamos en Juan, usted tiene que creer que Cristo murió por su pecado y pagó la consecuencia de su pecado, y que solamente en Cristo usted tiene salvación y perdón de pecado. Y eso significa que usted tiene que reconocer que todo cuanto usted ha hecho, de quién es, de cómo es, de lo que usted cree que es, de todo lo que usted piensa, de todo lo que usted cree, de todos los principios que usted tenga en su vida, no sirve. Solamente en Cristo usted puede regresar a Dios. Y ahora, ¿qué hiciste, mi hermano en la fe? Esto es exactamente igual cuando llegamos a Cristo. Es Dios como autor de nuestra salvación. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, el autor y consumador de nuestra fe. Dios, quien entregó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y en Cristo somos vivificados. Es quien establece las condiciones y los principios que usted y yo debemos desarrollar para manifestar esa nueva vida. Habitualmente nosotros, lo que hemos creído en Cristo una vez como nuestro Salvador, queremos vivir imponiéndole a Dios las condiciones. La palabra de Dios nos enseña la relación con Dios a través de una comunión íntima, una relación personal, lectura de la Biblia, oración, pero como yo quiero y cuando yo quiero, y si quiero hacerlo. La exhortación de la Biblia, por ejemplo, la palabra de Dios, no dejando congregarnos, no. Mi condición es que si yo quiero voy, me congrego, si no quiero no. ¿Por qué? Porque yo me congrego de la forma como yo quiero hacerlo. Los hombres, precisamente, en clara manifestación de ese viejo hombre corrompido por nuestros pecados, hace gala a su machismo y dice: yo voy a desarrollar mi relación con mi esposa, con mis hijos, mi familia, de la forma como yo quiero, bajo mi principio, no como Dios quiere, bajo los principios de Dios. Y habitualmente los creyentes queremos hacer la obra de Dios, entre comillas, conforme a nuestros principios. Así que en definitiva, la realidad es que usted y yo no estamos haciendo la obra de Dios de esa forma, estamos haciendo nuestra propia obra. Porque nuevamente, fíjese que Dios crea vida de la muerte.
La exigencia para el cristiano, para el que ha creído en Cristo como su Salvador, es que debe morir al viejo hombre, debe morir a la pasada manera de vivir, debe morir al mundo, debe morir al pecado, como nos enseña precisamente Romanos capítulo 6. De hecho, Romanos 6 dice claramente lo que llamamos muerto al pecado. Y sobre la base de esa muerte Dios crea una nueva vida, que se va conformando paulatinamente en la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8. Así que sobre el escenario tan totalmente desolador de la humanidad, muerto en sus delitos y pecados, a través de Cristo el Dios trae vida. Vida física, vida espiritual, una relación nueva con Dios. Y una vez que llegamos a Cristo y estamos en Cristo, a través de la muerte a nuestro viejo hombre, al mundo, al pecado, a los deseos engañosos que teníamos antes de estar en Cristo, a través de la muerte de todo eso, Dios crea una nueva vida, conforme a la imagen de Cristo. Y como también nos va a decir en 1 Corintios, o Colosenses, primogénito entre los muertos. Cristo resucitó para ser el primero entre quienes vamos a resucitar en la misma condición, en igualdad con Cristo, y como veíamos el domingo pasado, para participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros queremos desarrollar, muchas veces los cristianos, la hipocresía de vivir de apariencia, de lo que políticamente es correcto. No importa cuán destruida está mi propia vida particular, no importa cuán destruido está mi matrimonio, mi familia, mis hijos, pero queremos vivir conforme a nuestro principio de la hipocresía de la apariencia. Yo no me voy a sujetar a la palabra de Dios, pero voy a demostrar una apariencia políticamente correcta de cuán gran siervo soy. Eso es un gran conflicto para mí, le digo. Nunca entendí la relación entre grande y siervo, porque no existe ese concepto. Un siervo es un siervo y nada más. Así que si usted quiere realmente servir a Dios y ser un siervo de Dios, entonces usted tiene que estar dispuesto a morir a sus derechos, a sus pretensiones, a su pretensión de imponer a Dios las condiciones que usted quiere que Dios se sujete, a las que Dios se va a sujetar, para que usted haga lo que quiera, viva como quiera. Dios crea vida de la muerte. De la muerte en Adán, Dios crea vida vivificando. De la muerte física, Dios trae resurrección. De la muerte espiritual, Dios trae una nueva vida espiritual. Y de la muerte a la pasada manera de vivir, al viejo hombre, al viejo sistema del mundo, de un orden sin Dios, de la muerte del pecado, Dios trae una vida que glorifica a Dios y que trae honra a Dios. En Cristo, en Adán. ¿Dónde está usted hoy? En Adán, usted sigue muerto sus delitos y pecados. En Adán, usted sigue, aunque lo niegue, el camino hacia el inevitable desenlace de la muerte y con eso el juicio y la condenación eterna. En Cristo, en esa escenografía de destrucción total de la humanidad, en Cristo, por medio de la muerte del Señor Jesucristo, por medio de la sangre derramada en esa cruz, por medio de la manifestación del amor de Dios, Él cumpliendo todas las normas, los principios de Dios, viviendo una vida perfecta
ante los ojos de Dios, llevó tu pecado y los míos, de manera que sobre la misma base de la muerte Dios levantó a Cristo y nos trajo vida. Creó vida. Somos y seremos vivificados. Y aquellos que hemos llegado a Cristo, como tal, como dice la palabra de Dios, más a todos los que lo reciben, a los que creen en su nombre. Tal como dice Juan 3:16. Todo lo que hemos creído en Cristo, dice, para que no nos perdamos en la condenación eterna, sino que tengamos vida eterna en Cristo. Juan 3:36. Todo lo que han creído en Cristo tiene vida eterna, más el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué pasa? La ira de Dios está sobre él. Así que para usted, para mí, que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, el principio no cambió. De la misma forma que usted no puede llegar a Dios bajo sus condiciones, sino bajo las condiciones de Dios. Usted no puede vivir una vida que glorifique a Dios, que pueda ser conformado en la imagen de Cristo, si no es a través de la muerte a todo lo que usted considera que está bien, que es correcto, todo lo que es contrario a la palabra de Dios. No hay forma de que pueda realmente vivir esa vida nueva y de abundancia que pueda glorificar a Dios. En Adán todos morimos, pero en Cristo somos vivificados. En Adán no hay más alternativa más que muerte, juicio y condenación. En Cristo tenemos salvación hoy, perdón de pecado hoy, y la posibilidad de vivir una vida hoy que glorifique a Dios y una eternidad en su presencia. Para compartir también la gloria de Cristo el día de nuestra resurrección. Y al igual que en Adán, para volver a Dios, tiene que sujetarse a las condiciones de Dios. De la misma forma, en Cristo, usted y yo, mi hermano en la fe, debemos sujetarnos a la condición de nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y de nuestro Consolador, el Espíritu Santo, que es quien se encarga de hacer realidad nuestra vida, la nueva vida en Cristo Jesús. Así que, ¿dónde está usted hoy? ¿En Adán o en Cristo? Puede seguir negando, puede seguir sujetándose a su religión, a su filosofía, a los principios de su vida, lo que usted considera que esté bien y esté mal. Puede seguir negando que la realidad de la muerte, y creyendo que cambiando las condiciones el ser humano puede vencer la muerte o ser inmortal. Pero no va a cambiar la verdad de eso, que usted un día va a morir y va a enfrentar el juicio de Dios y va a recibir la condenación eterna. O tal vez hoy pueda hacer lo contrario. Y reconocer que su problema con Dios no es si usted es bueno o malo, los valores morales que usted tenga, los errores que usted tenga, o aún todos los actos religiosos que usted ha desarrollado. Y reconocer que su conflicto, su relación con Dios fue destruido por el pecado. Y creer hoy que solamente Cristo Jesús y su muerte en la cruz, a través de esa muerte, Dios puede darle una nueva vida. Y pasar de estar en Adán a estar en Cristo. ¿Qué es lo que usted va a decidir hoy? Mi hermano de la fe, estamos en Cristo. Y vamos a querer imponerle a Dios las condiciones.
¿O es tiempo de reconocer nuestros pecados? Es tiempo de decirle a Dios, yo viví como yo quise. Una apariencia muy linda, una vida políticamente correcta, pero la realidad es que una vez que se apaga la luz, se baja el telón, una vez que llegue la intimidad de mi vida, las cosas no están bien. En cualquiera sea nuestra relación interpersonal. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en Cristo. Estamos en Cristo, pero no estamos viviendo en Cristo. Porque queremos seguir imponiéndole a Dios nuestras condiciones. Queremos seguir a Dios como yo pienso, como yo hago, como yo veo, como yo estoy desarrollando la cosa, eso es lo correcto. Y usted y yo, hoy es tiempo de decirle a Dios perdón por mis pecados. Por haber hecho las cosas como yo quise. A partir de hoy, quiero comenzar con la ayuda, con el control, con la guía, la dirección de tu Santo Espíritu. Vivir conforme a los principios de tu palabra y estar dispuesto a renunciar a mí yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, nos dice Pablo en Gálatas 2:20. ¿Cuál va a ser tu decisión, mi hermano? ¿Cuál va a ser la decisión que vamos a tomar esta tarde? ¿Voy a dejar estar en Adán para estar en Cristo? Estando en Cristo, ¿voy a realmente desarrollar una vida que manifieste que estoy en Cristo? ¿Cuál va a ser tu decisión? Vamos a orar. Nuestro Padre, queremos darte gracias nuevamente por tu vida, por tu palabra, perdón. Nuevamente por la vida que nos ha dado. Nuevamente, Señor, por darnos el privilegio de poder escapar de la condenación eterna en Adán. Y poder estar en Cristo para ser vivificado y para poder manifestar hoy esa nueva vida, nueva relación contigo, Señor. Y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones en esta tarde y quebrante, Señor, por favor, nuestra dureza, nuestra altivez, nuestro orgullo y reconocer que no somos nadie para imponer la condición a Dios, a ti, Señor. No tenemos ningún derecho, al contrario, tenemos la obligación de sujetarnos a ti y a tu palabra y a tu voluntad. Y obra en el corazón de aquellos que hoy sí están en Adán y reconocer que no tiene el derecho de imponerte las condiciones. Y reconocer que haga lo que haga y niegue lo que niegue, no va a cambiar, que el pecado es real, la condenación es real, la muerte es real y la verdad de juicio y castigo eterno. Y que hoy, Señor, ellos reconozcan que necesita estar en Cristo. Y esta noche esta tarde esté dispuesto solamente a entregar o sostenerse sobre esta verdad. Por la fe en la persona de Jesucristo. Por la fe en la obra del Señor Jesucristo. Por la fe en su muerte y su sacrificio en la cruz. Es que vamos a pasar de estar en Adán a estar en Cristo. Ayúdanos en esta tarde, Señor, te necesitamos. Gracias por todo, nuevamente, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, amigos, una vez más llegamos al final. Muchas gracias por estar allí otra vez, por compartir este tiempo juntos. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Y por supuesto también orando para que haya salvación y también haya consagración. Que el Señor lo bendiga. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo a la misma hora, por este mismo medio. Y vamos a ver ahora, y estemos orando, ojalá que este proceso, digamos, de apertura sistemática de la cuarentena nos permita estar muy pronto congregándonos y estar frente a frente físicamente. Ojalá. Así que estemos orando. Que el Señor lo bendiga. Gracias por todo. Nos vemos el próximo domingo. Adiós.